Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Los saludo así como saben, porque yo estoy en una latitud, no tengo idea de ustedes en qué latitud del planeta se encuentran. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana, hoy originando desde Bogotá, Colombia, y para mí, como siempre, es un placer cada miércoles encontrarme con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que yo sé que a muchos los va a sorprender y a otros los va a conectar, porque sé que andamos muchos inquietos en esto. Hace algunas semanas tuvimos en este mismo espacio a un invitado muy especial, queridísimo Adrián Salvucci, con este saludo especial y cariñoso desde Colombia hasta Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por estas conceptuosas palabras que espero no defraudar en el tema complejo que vamos a abordar hoy y lo que tú has dicho hace unos instantes respecto de tu experiencia personal y tu labor como periodista, suelo resumirla en una muy breve frase. Hay que pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Y esa frase no es mía, sino que la tomé de uno de los tantos escritos de la persona sobre la cual, o la identificación sobre la cual vamos a conversar hoy. Así es, mi querido Adrián. Hace unas semanas atrás, les decía yo hace unos minutos, estuvimos realizando un programa que hoy está colgado en el canal de Adrián Salvucci y para mí es un honor verlo, que él lo comparte, ese material valioso. Está colgado en mi canal, está en nuestra emisora de Radio Global y es ese tema que hablamos sobre los rituales del non. Así está, para que ustedes lo busquen, rituales del non, tanto en el canal de Adrián como en mi canal Rocío Adrián Oficial en YouTube. Y allí estuvimos hablando particularmente del CERC, de ese Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que está ubicado en Ginebra, Suiza, que se inauguró en 1954. Y precisamente mencionábamos cómo 22 países miembros de la Unión Europea pertenecen y también el Estado de Israel. Hablamos de esa escultura un poco oscura que está a la entrada de este lugar, pero sobre todo hablamos de un titular en ese momento que publicó el Wall Street Journal y es: el ser está buscando los secretos del universo o tal vez abriendo los portales del infierno. Y mucha gente empezó a preguntarse, pero estos son muchos conspiranoicos los que escribieron eso, ¿qué les pasa? Inmediatamente el ser salió a decir: nosotros no estamos hablando, abriendo ninguna puertas del infierno, sencillamente estamos buscando, y hablaron de algo que me llama la atención muchísimo porque ha sido un tema que hoy viene siendo muy puesto sobre la mesa, no solamente entre nosotros, sino también en distintas series que se titulan como fantasiosas o de ficción en distintas plataformas, como es el caso, por ejemplo, de Netflix. Ellos hablan de la búsqueda de la partícula de Dios. Eso hablan. Y en ese momento también con Adrián mencionamos, en ese programa especial, que les recuerdo otra vez que lo busquen, Los Rituales del Non, ahí estuvimos mencionando algunas series, por ejemplo, el de Cosas Extrañas, en donde la protagonista es Once, que aparece con todos estos temas y meten a los rusos, en fin. Y también por estos días, querido Adrián, me he puesto muy juiciosa a ver una serie que se llama Dark, Oscuridad. Y en esa serie sí que hablan de este tema de la partícula de Dios, del manejo de los tiempos de viajeros y otra cantidad de cosas. Todo esto para ponerlos en contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Todo esto se conecta, sin lugar a dudas, con la alquimia, que es la doctrina y el estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval. Y también, obviamente, podemos decir que ellos pretendían descubrir los elementos que constituían al universo. Hablamos de la transmutación de los metales, el elixir de la vida, pero sobre todo la alquimia, lo que podemos decir es que siempre pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiera en oro absolutamente todos los metales. ¿Por qué hablamos de alquimia? ¿Por qué hablamos de alquimistas? Porque hoy vamos a manejar el numeral Fulcanelli. Tal vez en medio de tanto alquimista que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, podemos decir que el señor Fulcanelli es el maestro de alquimia más grande de todos los tiempos, alquimia y hermetismo. Hoy vamos a hacer un recorrido por su obra y nos vamos sobre todo a centrar
en su último libro, porque fueron 3 las publicaciones que se dieron a conocer de este gran alquimista, tal vez el más importante del siglo XX, el señor Fulcanelli. Con este poquito de contexto, querido Adrián Salvucci, empecemos a hablar de este tema que es profundo, pero que hoy en día cobra muchísima relevancia por todas las cosas que están sucediendo en el planeta. Sí, efectivamente es tal cual lo dices tú, y hoy es particularmente importante debido a los tiempos, algunos los llaman apocalípticos, otros los llaman tiempos finales, otros los llaman tiempos decisivos de un gran cambio, aún los más materialistas lo llaman tiempos del gran reseteo, como hace Klaus Schwab desde el Foro Económico Mundial. Pero fíjate que tanto CERN en sus investigaciones que exceden lo meramente física cuántica, sino que estarían buscando otras cosas, la partícula de Dios, algunos dicen un portal sobre el cual están asociados, aunque no directamente, a esa celebración que se hizo en junio del 2016, cuando se inauguró un túnel en Suiza, cerquita de la sede de CERN y de la máquina enorme que tiene, que es un acelerador de partículas de 26 kilómetros de circunferencia, y se hizo un ritual donde aparentemente se abría un portal y no salió un ser divino de ahí, sino que salió un ser absolutamente satánico, oscuro, negativo. Digamos, están casi invitando la oscuridad a que se haga cargo de este mundo, y cuando uno mira las noticias podría decir que están teniendo bastante éxito. Sin embargo, el caso de Fulcanelli, que fue revivido en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, se trata de volver ya no a algo nuevo, a algo de las partículas, de acelerar las partículas para descubrir y arrancarle a la fuerza, a la madre naturaleza, sus secretos, sino que Fulcanelli es más una persona, ahora vamos a ver si lo fue o no incluso, que volvía a la sabiduría más antigua, no centenaria, sino milenaria de la humanidad, especialmente en Occidente, para ver si se podían lograr efectos parecidos, pero no para que ingrese la oscuridad al planeta Tierra, sino todo lo contrario, para que ingrese la luz, y hasta está en la figuración de su nombre. Fulcanelli no es una persona, no es Juan Fulcanelli o alguien que uno pueda identificar, sí, nació en tal fecha, murió en tal otra fecha, no. Es un anagrama su nombre, porque Fulcanelli hace alusión a Vulcano, que es el dios griego de los volcanes, del fuego, de la forja, del martillo que genera chispas y fuegos. Incluso, porque este tema lo quiero también abordar, se hace una alusión al dios germánico Thor o Donner, que el gran compositor alemán Richard Wagner lo hace aparecer en su primer ópera del Anillo del Nibelungo, que se llamó El oro del Rin, donde es un forjador que con un martillo justamente puede dispersar nubes oscuras para que salga el sol radiante. O sea, todo esto está implícito en el nombre de Vulcano, que sería la primera parte de este insólito personaje Fulcanelli. Es decir, mi querido Adrián, perdón que lo interrumpa ahí, podríamos llegar a pensar que entonces esa firma de Fulcanelli podría figurar como el nombre de un grupo de alquimistas de la época. Yo personalmente pienso más que sería un grupo, sería el nombre de, llamémosla, una logia, en el sentido bueno y antiguo de la palabra, una escuela. Él mismo sus libros los dedicó a la hermandad de Helios, o sea, de Heliópolis, o sea, de la ciudad del sol del antiguo Egipto, e inclusive el Heli de Fulcanelli, si la primera parte hace alusión al dios Vulcano, la segunda parte, Heli, hace alusión a Helios, o sea, al sol. Viene a ser un poco el dios del fuego aliado al sol. Y yo personalmente tiendo más a pensar que es el nombre de una escuela, de una logia, y no tanto de un individuo, porque, como vamos a ver ahora, si se tratara de un individuo, tendríamos que incursionar en decir, pero este individuo ha vivido como 140, 150, 160 años, que es posible, no digo que no, pero sería un poco complicar las cosas cuando en realidad hay mucho antecedente, porque así se pensaba en los siglos pasados, de que una escuela se daba a sí mismo un nombre y que los individuos no eran tan ególatras, que quieren ser, esto es mío, esto es una pintura mía, esto lo compuse yo, esto lo hice yo porque soy muy exitoso, Rocía, no.
todo lo contrario, era la escuela la que se enorgullecía de la tarea, como vamos a ver ahora, y esto él lo describe en su primer libro que se llamó El misterio de las catedrales, de 1926. Y hay otros casos, por ejemplo, hay mucha gente que piensa, uno de mis favoritos también en la cultura de Occidente, es William Shakespeare, pero existen muchos indicios de que William Shakespeare no existió, porque es casi imposible imaginar que un solo individuo hubiera redactado y creado tantas obras tan maravillosas, pero sí probablemente era el nombre de una escuela teatral protegido por la reina Isabel I de Inglaterra en el siglo, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, y la reina Isabel se supo rodear bien de incluso alquimistas como el famoso John Dee. De manera que yo creo que me siento más cómodo diciendo Fulcanelli probablemente fue y sigue siendo una escuela muy próxima, o quizás la misma, Hermandad del Heliópolis, a cuya hermandad, que nadie sabe si existe o no, porque no tiene un sitio en internet, le dedicó este personaje, llamémoslo así, Fulcanelli, sus 3 libros, que digo muy rápidamente para darle un poco más de contexto a lo que estamos diciendo. El primer libro se llamó precisamente El misterio de las catedrales, del año 1926. El segundo libro se llamó Las moradas filosofales, de 1929. Y el tercer libro se llamó Finis Gloria Mundi, el fin de la gloria del mundo, y teóricamente él lo redactó y se lo entregó a uno de sus discípulos favoritos, que es el que publicó su obra, que fue un francés, obviamente estamos hablando siempre dentro del contexto de Francia, un discípulo, llamémoslo así, que se llamó Eugène Cancelier, pero se lo entregó y al poco tiempo le dijo, no, devuélvemelo, y se lo quitó, y él mismo la destruyó. ¿Por qué? Porque dijo, esto fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él mismo se hizo una saludable autocrítica, y dijo, me equivoqué, algunas cosas no las supe interpretar, me apuré a escribir este tercer libro, así que no lo publiques, no se va a publicar absolutamente nada, y supuestamente lo destruyó. Y vuelve a aparecer en 1999, nuevamente como un libro muy breve que creo que nos está dando una guía, una señal, una orientación respecto de los tiempos terribles que vivimos ya en un mundo donde no estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino en la post-Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos ya ingresados en la Tercera Guerra Mundial, que si realmente no es demorada a tiempo, promete ser bastante catastrófica. A mí, Adrián, me llama la atención, ya que mencionamos a Eugenio Cancelier, yo digo, bueno, discípulo privilegiado, ¿no? Porque le entregó todos sus manuscritos, aparentemente. También no se podría pensar en la posibilidad, ya que este mismo hombre fue el que escribió el prefacio, el prólogo de los 3 libros, que él mismo podría haber sido uno de esos Fulcanelli, porque uno también podría pensar en eso, ¿no? Sí, tenés razón, y hay muchos que piensan, y puede que tengan razón, de que justamente Eugène Cancelier, que fue el que publicó los primeros 2 libros, ahora vamos a hablar respecto del tercero, no fue tan el caso, y podría tranquilamente haber sido él, que era un filósofo, un alquimista realmente excelente, conocido en Francia, porque llegó a ser entrevistado en la televisión francesa en los años 60, para ser exacto, o también algunos piensan que podría haber sido un pintor muy bueno, que se llamó Julian Champagne, como la bebida que a todos nos gusta. Sí. Julian Champagne fue justamente quien hizo los grabados, que no son muchos, pero que aparecen notablemente en el misterio de las catedrales. Y para darle el contexto justo, porque los 2 primeros libros, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, son libros básicamente no de arquitectura, pero muy ligados a la arquitectura. El primero particularmente, que es el más famoso, El misterio de las catedrales, él evalúa, Fulcanelli, quien haya sido o quienes haya sido, que las catedrales góticas francesas, que es donde el estilo gótico está más puro, encierran simbólicamente toda la ciencia alquímica, que es como tomar un metal bruto, normalmente el plomo, y transformarlo a través de una evolución mineral del metal, transformarlo en oro. Por supuesto, los científicos modernos dicen, pero eso es imposible, eso sería transformar los átomos del plomo para que sean átomos de oro.
y por supuesto dicen eso es imposible, solamente lo hemos logrado nosotros, los científicos del siglo XX, que bombardeando de una manera violenta la materia, hemos logrado transmutar ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, se ha transmutado el plomo y otros elementos en lo que son elementos ya muy pesados, pero que son espontáneamente radioactivos. El uranio 238, el 238, la cifra se refiere a la cantidad de protones y neutrones que tienen el núcleo, el plutonio y otros elementos que, bueno, sería entrar en una charla de física que no viene al caso. Pero justamente Fulcanelli decía, no, este conocimiento se conoce desde hace milenios, pero no hacerlo en forma violenta, como hoy, en este preciso instante, está tratando de hacer CERN, este acelerador de partículas multinacional que tiene la Unión Europea con sede en Ginebra, donde se aceleran las partículas a casi la velocidad de la luz y se las hace chocar con átomos, con núcleos, con otras partículas para descubrir nuevas radiaciones, nuevas cosas, violencia contra la naturaleza. Y Fulcanelli decía, no, la naturaleza nos pide que la tratemos como si fuera, como es realmente, una dama, que la tratemos de seducir, que la tratemos de comprender, que no le saquemos las cosas de prepo, sino que le saquemos las cosas armónicamente, y señala que habría una forma alternativa de transmutar los metales, por ejemplo, a través de entrar en armonía con las frecuencias naturales del cosmos, de la materia y de estos procesos tan complejos. Y con esto un poco cierro este comentario. De todos modos, toda esta ciencia alquímica, no solamente de Fulcanelli, sino de Basilio Valentín en la Edad Media, que fue otro gran alquimista, Nicolás Flamel en el siglo XVII, y otros alquimistas que ha habido volviendo y como mínimo al antiguo Egipto, lo que dicen básicamente es que la transmutación de la materia, la evolución de los metales para hacer que un metal gris, burdo, negro, feo como el plomo se transforme en dorado oro, no es solamente la meta final es la transmutación del propio alquimista, porque justamente la alquimia te dice que mientras está el alquimista meses, quizás años enteros en este proceso de trabajar sobre los metales, él va transmutando los metales y se va transmutando a sí mismo. Empieza a entender las leyes más sutiles del cosmos, que ciertas cosas hay que hacerlos en cierto momento, en cierta geografía, de cierta manera, y la persona tiene que ser la persona correcta, y a partir de ahí sí empezamos a entrar en lo que es el verdadero objetivo de la alquimia, que nunca se dice en forma ampliamente, que es no tanto transmutar los metales, aunque es uno de los subproductos, digámoslo así, sino transmutar al propio alquimista para que de ser un hombre común y dormido e ignorante pase a ser un verdadero adepto, un maestro, un hombre que entiende a Dios, y cuando uno lo entiende a Dios, Dios lo escucha y ayuda. Así es, querido Adrián. Es muy interesante la obra que rodea a Fulcanelli precisamente, porque además se conecta muy bien con los actuales tiempos que estamos viviendo en la humanidad. Y a propósito de todo esto que usted está mencionando, hay algo que precisamente también se encuentra en un libro que también se lo recomiendo especialmente al que quiera estar muy inquieto en todos estos temas, que es el libro El retorno de los brujos. Es un tema también bien interesante. Y allí en este libro, que también tiene mucha actualidad en este momento, mucha vigencia, se hace mención precisamente con uno de sus autores, Kel Powers, hace mención a este gran alquimista Fulcanelli, y él habla de que posiblemente habría visitado Fulcanelli a los físicos nucleares más importantes de la guerra. Y también dice que Fulcanelli podría estar buscando una nueva alquimia relacionada con la radiación, pero como lo dice nuestro invitado desde Argentina, Adrián Salvucci, para crear algo nuevo, muy contrario a eso que hoy el ser humano, sediento de poder y control, está tratando de crear, Adrián. Bueno, justamente Cancelliet era un asistente de un científico francés de nombre Heilbronner, que venía de la zona de Estrasburgo, en Francia. Estrasburgo, uno no sabe si es alemán o francés, porque tiene una mezcla de ambas culturas, porque empezó a preocuparse cuando Fulcanelli vio lo que estaban haciendo los científicos
en todos los países, en la Francia, en Alemania, en Estados Unidos, Gran Bretaña, tratando de forzar a la naturaleza, obligarla, tomarla con violencia de los pelos, por así decirlo, para que le diera un secreto científico que tenía un objetivo realmente lamentable, ya todos lo conocemos, que era crear una bomba atómica, como se hizo en el proyecto Manhattan de Estados Unidos a partir de julio de 1945, con todos los efectos que ya conocemos. Él decía, sí, no hay nada extraño en esto, es más, la humanidad lo ha sabido desde hace mucho tiempo, por más que la ciencia moderna no lo conozca y no lo acepte, lo rechaza, e inclusive todo el conocimiento profundísimo de la alquimia, tanto sobre la materia como sobre el alma del hombre, también era muy rechazado, tendríamos que decirlo, decir la palabra justa, por los principales sectores de la Iglesia Católica. Un enfoque de la Catedral de Notre Dame de París, que fue la catedral que Fulcanelli más estudió y a la cual le dedica buena parte de su libro, El misterio de las catedrales, porque parece que en el siglo XIX Fulcanelli tomó contacto con otro francés, más viejo que él, supuestamente, que le encomendaron la reparación y renovación de los monumentos góticos de Francia, muchos de los cuales habían sido destruidos y mutilados por la Revolución Francesa a partir de 1789. Y en la Catedral de París, una de las más antiguas, Notre Dame de París, él decía que más allá de toda la simbología religiosa, por supuesto, de los apóstoles, las profecías del Antiguo Testamento, las visiones del Apocalipsis, la cruz, por supuesto, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, dice, él descubrió que había una serie de medallones, y es así, está muy desgastado, pero cualquiera que visite la catedral lo puede ver, una serie de medallones esculpidos afuera de la catedral, en la entrada, dentro de las naves principales, que en realidad son ignorados porque dicen, la gente no entiende de qué se trata, pero ¿esto qué es? Que muestra distintos procesos del protocolo, llamémoslo así, alquímico, para, con mucha paciencia, con mucha filosofía, con mucha sabiduría, y siendo la persona indicada, poder lograr la transmutación de la alquimia, que simbólicamente se expresa como la transmutación de los metales, pero en realidad es la transmutación básica, es cómo agarrar a alguien como yo, que soy un pedazo de plomo en forma simbólica, y transformarlo en oro. Pero eso no se hace de un día para otro, no se hace todo repentinamente como le gusta hacer a los yanquis, sino que se hace todo muy paulatinamente. Y como dijo el gran filósofo, o más que filósofo, psicólogo, Carl Gustav Jung, también en el siglo XX, el método correcto, pero aplicado por el hombre incorrecto, siempre va a dar malos resultados. Y contrariamente, el método incorrecto o imperfectamente realizado, pero hecho con la honestidad del hombre o la mujer correcta, a la larga va a dar buenos resultados. De manera que él ponía un gran énfasis en que cualquiera que pretenda seguir el camino de los antiguos alquimistas tiene que empezar siendo la persona correcta para hacerlo. Y qué coincidencia que de manera extraña esta catedral en París se incendió, ¿no? Yo estuve, la última vez que visité París fue en el 2020 y todavía no se podía visitar porque no estaba habilitada, y creo que en este momento todavía tiene unas áreas restringidas, y fue un incendio que llamó la atención, querido Adrián Salvucci, porque era como inexplicable, ¿no? Que estaban diciendo que habían algunos obreros que estaban arreglando algo del techo y eso, y de un momento a otro se incendia. Ahora, tiene que ver también mucho esto que yo comento con lo que Fulcanelli también precisamente habla en su libro El misterio de las catedrales. Él hace una reseña de cómo las grandes catedrales medievales fueron diseñadas por los masones. Él siempre recalca ese tema en su libro, y es que él resalta el tema de que los masones, que surgieron en inicios de la Edad Media, dicen que eran ese gremio de albañiles que luego se fue transformando con poder que hoy en día ya lo hemos conocido y ya sabemos porque ya lo hemos tratado en distintos programas. Pasaron de constructores de edificaciones a constructores de sociedades, y eso lo estamos viviendo hoy.
Bueno, eso, lo que acabas de señalar es sumamente importante y es así, pero en realidad la francmasonería, la masonería profunda, que está íntimamente ligada a las ciencias ocultas, entre ellas la alquimia, en realidad no es la masonería que estamos acostumbrados a ver hoy. En realidad la masonería actual, la francesa en términos de antigüedad, pero muy especialmente la inglesa en términos de poder mundial, de efectos catastróficos, esa masonería surge a partir de 1717, cuando las 4 logias británicas deciden fusionarse y armar la gran logia, The Great Lodge de Londres, 1717. Y a partir de ahí sí, ya operan en lo político desde la clandestinidad, desde el secreto, desde la oscuridad, por así decirlo, y muchos recordarán que en el 2017 esa masonería celebró, hizo una celebración enorme por sus 300 años, 1717 a 2017, en octubre, creo que fue en el mes de octubre, y lo hicieron en el Albert Hall de Londres, que es la sala de conciertos espléndida que tiene Londres, y lo hicieron con un holograma, con un triángulo y un ojo, el ojo Illuminati que todo lo ve. Bueno, esa es la masonería política, que esto hoy se ha bastardeado por completo. Casi podríamos decir que el siglo XX y el siglo XXI han sido, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, los siglos que toman lo bueno y lo bastardean para invertirlo en lo malo. Por supuesto, siempre ellos creen que van a poder lograr sus cometidos, pero no lo van a poder lograr. Cuando el gran Johann von Goethe, el escritor alemán, cuando en el Fausto le pregunta a Fausto, a Mefistófeles, el diablo, ¿pero quién eres tú? Y le contesta, soy aquella fuerza que siempre quiere hacer el mal, pero termina haciendo el bien. Porque cuando uno insiste, los hombres correctos para este método, a la larga terminamos ganando porque estamos en sincronía con los poderes básicos del universo. Y eso es uno de los mensajes que creo que nos deja Fulcanelli claramente en El misterio de las catedrales, desde luego, que es un libro del año 1926, está por cumplir 100 años ahora. Y cuando se publicaron pocos ejemplares al principio, pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Eugène Canceliet, su discípulo, digamos, llamémoslo así, que seguía vivo, decide que va a hacer una reimpresión, porque a raíz de este libro, El retorno de los brujos, que tú recién mencionaste, de Jacques Pergier y de Pauwels, que eran 2 escritores franceses, lo popularizó y despertó un gran interés. ¿Quién es este Fulcanelli? Y se empezó a pedir, bueno, quiero leer este misterio de las catedrales. Él lo reimprime, pero sin decir nada, en el prefacio a la segunda o la tercera edición, no sé en qué es el momento, dice, bueno, acá le hemos puesto algunos nuevos dibujos, agregué esto, le corregí un par de cosas, pero no dice, pícaro el muchacho, que le agregó un capítulo entero. Y ese capítulo entero habla de la cruz cíclica de Hendaya. Hendaya es una ciudad en el sur de Francia, muy conocida porque fue la ciudad donde en 1940 Francisco Franco y Adolfo Hitler se reunieron para coordinar algunas acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Eso en este momento estaba en la Francia de Vichy, que era una Francia derrotada, que era subordinada a Alemania. Y en esta ciudad había encontrado Fulcanelli que había una iglesia, San Vicente, una iglesia que no tenía ningún gran atractivo. Es más, Fulcanelli mismo dice, ni siquiera es una ciudad turística, por más que está sobre el mar, porque no tiene ningún interés, o tiene poco interés, dice. Pero sí, fuera de la iglesia descubrí que hay una cruz. Y la cruz, la tradición decía que había estado originalmente en el cementerio, levantada por nadie sabe quién, no estaba dedicado a ningún muerto en particular, era una cruz que tenía una base, y en esa base tenía una serie de diagramas donde mostraba un sol iracundo, casi un sol como los que vemos en los templos mayas de México, una luna creciente con el rostro de hombre, como se hace tradicionalmente, una estrella de 8 puntas, que bien podría ser el planeta Venus, y después un círculo dividido en 4, y en cada cuadrante la letra A y A, que se puede interpretar como las 4 edades tradicionales, la edad de oro,
la edad de plata, la edad de bronce y esta terrible edad de hierro, como lo describió Ovidio, el gran escritor romano de la antigüedad, que decía, en la edad de hierro es la edad de todo lo peor, de toda la muerte, de toda la destrucción, sí. imaginable, que es la edad que estamos viviendo todos ahora. Y es muy interesante porque uno de los que están en esta misma línea, yo lo considero alquimista sonoro, es el gran compositor Ricardo Wagner, que aclaro, no tuvo nada que ver con Fulcanelli, ni creo que se conocieron, pero él compuso una obra que en alguna medida marca estos 4 ciclos que vienen desde la más remota antigüedad, desde la India, desde Egipto, desde Roma y Grecia, por supuesto, y desde Europa en general, porque en el Anillo del Nibelungo, que es una obra tan compleja que son 4 óperas, se tiene que ver en 4 días distintas. El Oro del Rin, que es donde aparece el dios Donner, que es una variante del dios Vulcán, que era el dios del fuego y de la tormenta de los romanos, una segunda ópera que se llama La Valquiria, una tercera ópera que se llama Siegfried, y una cuarta ópera que es El Ocaso de los Dioses, el fin irreversible del mundo para que vuelva todo a comenzar de vuelta. Yo hice todo un análisis, escribí un libro específico sobre eso, pero El Oro del Rin es una ópera masculina asociada al oro. La Valquiria, centrada en una de las hijas de Wotan, es una obra femenina donde la mujer es la principal protagonista, Brunilda la Valquiria. Después Siegfried, la tercera obra, sería un poco la era de bronce de los héroes. Siegfried, héroe, y por supuesto es una obra muy masculina. Y la última, El Ocaso de los Dioses, podríamos decir, es la obra de la mujer ya como algo viejo, como algo que ya muestra un universo que está totalmente desgastado, donde ya el hierro, que es el metal más vil de todos los metales, inclusive es el metal de la guerra, es el metal de la violencia, termina el ciclo y ya es casi irreversible, que a mi criterio es lo que nos está pasando ahora. Y hay una razón por lo cual te menciono esto, y para no dejarlo demasiado para el final, porque en base a este capítulo que le agrega Cancellieta al misterio de las catedrales, que era la cruz cíclica de Hendaya, que vale la pena verse porque tiene muchas cosas muy interesantes, es que años, décadas después, en 1999, insólitamente aparece el tercer libro de Fulcanelli, que se llama Finis Gloria Mundi. ¿Y por qué se llama Finis Gloria Mundi, fin de la gloria del mundo? Porque él se inspiró en un fresco que existe en Sevilla, una pintura que hizo, creo que es Juan Valdés Leal, exactamente, donde es una obra muy, muy misteriosa y muy simbólica. Sí. Muestra el cadáver de un sacerdote y el cadáver de un guerrero, y detrás un cadáver de alguien anónimo. Y sobre cada uno de ellos hay una balanza con los atributos que corresponden a un sacerdote, que en este caso sería prácticamente un papa, porque está vestido de blanco. Como las virtudes, ¿no? Las virtudes. Exactamente, pero sobre el religioso están los elementos del guerrero, la espada, la daga y todos los demás que corresponden a un guerrero. Y sobre el guerrero están los que corresponden a un sacerdote, la cruz, el báculo, todos los instrumentos del sacerdote, que está vestido de blanco, y el sacerdote normalmente solo se viste de blanco para Pascuas y para Navidad. Interesante. Y detrás está un ser anónimo, inclusive como el pueblo, por así decirlo, que hay varios cráneos más, huesos perdidos, y 2 cartelitos muy pícaros que dicen ni más ni menos. Pero si uno lo mira bien, verá que el ni más ni menos no está equilibrado, está un poquito desequilibrado, porque el universo no es una máquina perfecta, como pretenden los científicos hoy en día, que es cuestión de aprender las reglas una vez y después la podés repetir en cualquier esquina del universo, en cualquier parte. No, el universo es dinámico y no puede ser catalogado científicamente por los científicos que tanto daño nos vienen haciendo desde hace décadas. Y es en base a estas 4 edades que veníamos mencionando recién, que son la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, especialmente esta edad de hierro que es apocalíptico y que está en distintas culturas, que Fulcanelli en Finis Gloria Mundi dice: cuidado con los señores que ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque han tomado uno de los libros antiguos
de la más remota antigüedad. A propósito, tomó la tabla esmeraldina del dios Tot egipcio. Tot en Egipto, los griegos luego lo llamaron Hermes, de ahí las ciencias herméticas, y los romanos lo llamaron Mercurio, pero es básicamente el mismo dios. Y una de las cosas que decía esta tabla esmeraldina es que lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, porque en el universo, desde lo más vasto, las galaxias y las galaxias y las galaxias, hasta lo más pequeño, los átomos que está tratando de volar por los aires, el destructor de partículas de CERN, las leyes son básicamente las mismas. Entonces dice, cuidado con lo de arriba y lo de abajo son simétricos, por así decirlo. Y dice, esto vale la pena leerlo porque en realidad la tabla esmeraldina es muy breve, dice, para entender las cosas del universo, la materia prima del alquimista, el sol es su padre. La luna es su madre, el viento lo ha portado en su vientre y la tierra es su nodriza y receptáculo. Y él dice, estos señores que han ganado la Segunda Guerra Mundial, como les gusta y están muy identificados, por ejemplo, con el Antiguo Testamento, quieren hacer ellos decir, nosotros hacemos, hoy tenemos tanto poder, tanta ciencia y tal capacidad de dominar a toda la humanidad que vamos a hacer verdad lo que dice la tabla esmeraldina de Hermes Tot desde hace, no 5.000, 50, 60, 70.000 años, porque la historia de Egipto es mucho más vasta y mucho más antigua de lo que los historiadores quieren admitir. Y él da ejemplos que son muy interesantes porque dice, por supuesto, cuando ellos leyeron el sol es su padre, dijeron, perfecto, tenemos la bomba atómica, el poder del sol a partir de agosto de 1945, así que a partir de ahora nosotros, Estados Unidos y nuestros aliados, somos dueños del sol. Perfecto. Después, la luna es su madre. Y dijeron, la luna es su madre, perfecto, la NASA va a poner un nombre sobre la luna y el arquetipo, el arquetipo colectivo de la humanidad quedó grabado a fuego, no solamente con el hongo atómico por el sol, sino que quedó grabado a fuego con la banderita norteamericana, roja, azul y blanca, posándose sobre la luna. Tal cual. A short step for man, a giant step for mankind, como dijo Armstrong. Después, la siguiente parte, el viento lo ha portado en su vientre, y el viento es lo que se mueve mucho, y ahí hay varios ejemplos. Uno es la tecnología que tienen hoy en día para afectar la meteorología y el clima, eso podemos hablar en otro momento. Antes estábamos hablando mucho de la reingeniería o ingeniería social, ahora hablamos de esa reingeniería o ingeniería climática, ¿no? Exactamente, y magia climática es lo que tú acabas de decir, que diste justo en la tecla. En realidad, como el viento lo ha portado en su vientre, este secreto cósmico, son los medios de difusión, es la internet, son los medios, la radio, la televisión, los diarios, la capacidad que se tiene a través de medios electrónicos de hacer que toda la humanidad piense y vea básicamente lo mismo. Yo siempre digo, no se ha estudiado aún el efecto que tiene sobre la humanidad cuando 2, 3, 4.000 millones de personas ven casi al mismo tiempo la misma imagen impactante. Por ejemplo, las Torres Gemelas que colapsaron. Fueron miles de millones de personas muy afectados que vieron las aeronaves ingresar y caer y colapsar con la forma como colapsaron. ¿Cuál es el efecto de tantos cerebros humanos viendo algo tan dramático, tan traumático, inclusive debiera decir, al mismo tiempo? Bueno, y la misma llegada del hombre supuestamente a la luna, ¿no? Exactamente. Bueno, es otro ejemplo de cómo el viento lo ha llevado. Y él dice, la última parte es, la tierra es su nodriza. Y ahí es donde viene la alerta de Fulcanelli, porque dice, la tierra, que es la capacidad de modificar lo que ya está nacido, lo que ya está hecho, lo que existe, tu vida, la mía, tu ciudad, la mía, etcétera, etcétera. Dice, Dios permite que el hombre manipule la transmutación mineral, los elementos, del plomo al oro, perfecto, ok. Si lo lográs, serás un hombre muy rico, entre otras cosas. Dios permite que manipulemos hasta cierta medida lo vegetal.
hay toda una ciencia semi-hermética que habla del uso de los yuyos, el entender las medicinas que para cada enfermedad o malestar del hombre y de la mujer hay un yuyo en alguna parte que se puede usar para curarlo. Pero Dios prohíbe que se modifique a los animales y a los seres humanos. Y todo el drama que hemos vivido en los últimos años es justamente que se metieron con la genética, y hoy se está metiendo con la genética aún más, y no para hacer una ovejita simpática en Inglaterra que se llama Dolly, sino para modificar el ARN y el ADN de la humanidad, para que dejemos de ser humanos. Por eso el transhumanismo, te lo dicen abiertamente y claramente. Y creo que esta parte es la que a mi criterio es más impactante, porque nos está diciendo, la cruz de Hendaya nos viene avisando, cuidado que estamos ahora sí en la última de las 4 edades, cuidado que eso tiene un efecto terrible para el hombre que ha ido perdiendo la visión divina, ha ido perdiendo la intuición divina, y si esto ahora le agregamos todos los conocimientos científicos, la capacidad de violentar a la naturaleza a través de la ciencia, a través de la bomba atómica, a través de haber llegado con cohetes poderosísimos a la luna, a través de poder informar a todo el mundo de todo, ya no solamente a través de la radio, la televisión, etcétera, sino a través de la internet, de los celulares que ahora son 5G y pronto va a ser 6G, que ya es tecnología militarizada, y tenemos a un psicópata como Elon Musk que quiere poner, ya los está haciendo, decenas de miles de satélites en órbita baja para que toda la humanidad tenga acceso al 5G y al 6G en cualquier parte del universo que esté, de la Tierra que esté, o sea que no nos podemos ya esconder o retirar de la Tierra, que era una libertad que tenía el hombre de antaño. El hombre de antaño, cuando llegaba a una edad madura, la mía, por ejemplo, 70 años, podía decir, bueno, me retiro del mundo. Y se iba a la montaña, se iba a un lugar alejado. Hoy en día no hay forma de hacerlo. Hay algún satélite que va a decir, ya le pusimos el chip, está ahí, y te da exactamente la ubicación y viene un dron y o te mata o te lleva o hace lo que quiere. Y es que el inicio precisamente de todo este proceso de deconstrucción de este escenario vigente que estamos viviendo los humanos tiene que ver precisamente con esa dictadura sanitaria en donde a todos les advierten, le dicen que es voluntario, pero cuando a usted le prohíben ingresar a sitios, viajar, hacer distintas cosas que usted normalmente en su cotidianidad podía hacer, y la gente todavía no se da cuenta de a dónde lo están llevando, creyéndose que esto es voluntario, inclusive con todas las consecuencias adversas que están apareciendo ahora, ¿no? Es que van a empezar a manipular todo absolutamente del ser humano, nuestros pensamientos, nuestras emociones, absolutamente todo lo que hace parte de nuestro ser. Así que hay que estar muy atentos precisamente a toda esta conectividad, desde lo de Fulcanelli hasta lo que está pasando en este momento, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en realidad. No lo podrías haber dicho mejor. Una síntesis perfecta hiciste. O sea, yo no soy médico, no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, no puedo opinar de eso porque no soy capacitado. Pero sí, si hay ese grafeno, por ejemplo, más la tecnología ARN, que habla de que justamente nos quieren hacer creer, es un modificador genético impulsado especialmente por Moderna y por Pfizer. Hay una entrevista de Burla, de Charles Burla, que es el CEO, también miembro de los peatones del Mar Rojo, donde él mismo dice, y ya tenemos una pastilla electrónica, usted se toma la pastilla, pero adentro lleva un chip, y cuando queda disuelto en su estómago, empieza a emitir señales, y el médico puede saber desde lejos, ya tomó la pastilla, quiere decir que ya sabe que uno tomó el medicamento, y si no lo tomó, le puede decir, tomate la pastilla que te olvidaste. It is basically biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. It is fascinating what happens in this field. Por ejemplo, o sea, ya, ¿a qué voy? Que el grafeno nos transforma a todos en antenas
que hoy en día, con las altísimas frecuencias que se están utilizando en los gigahertz, etcétera, hacen que con baja energía se pueda tener radiaciones electromagnéticas de alta penetrabilidad. Inclusive, como lo llaman ellos mismos, the Internet of Things, ya pueden poner un chip minúsculo, casi invisible en absolutamente todo, en ti, en las uñas de tus manos, lo pueden poner en cada producto que compras, en absolutamente todo, para tener un control total y absoluto. La tecnología existe. Eso es un poco la alerta de Fulcanelli. ¿Existe la tecnología atómica? Sí, por supuesto, bomba atómica. Podemos aplastar y destruir ciudades como hicieron con Hiroshima y Hiroshima hace 77 años. ¿Tenemos la capacidad de cohetes? Sí, por supuesto, podemos llegar a la Luna y más lejos también. ¿Tenemos la capacidad de comunicar a toda la humanidad para que el arquetipo colectivo de la humanidad lo podamos manejar nosotros? Sí, por supuesto que lo tenemos. ¿Tenemos la capacidad para modificar el ARN y el ADN de las personas para crear nuevas razas, un transhumanismo y llegar a crear, como dice Yuval Harari, filósofo degenerado del Foro Económico Mundial? El ideólogo de esta gente perversa, sí señor. Un degenerado total satánico. Tenemos la capacidad para, llegado al caso, crear conjuntos humanos que son absolutamente inútiles, porque ya para el sistema actual son inútiles, pero como dicen, le preguntaron a Harari, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y el problema más grande es el aburrimiento. ¿Y cómo lo vamos a manejar si la mitad de la humanidad no sirve para nada? No importa, le daremos drogas y jueguitos de computación. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. Food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. The problem is more boredom and what to do with them, and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Perfecto, un futuro para la humanidad realmente espléndido. Qué curioso, Adrián, que precisamente hoy en día vemos absolutamente a todo el planeta de distintas edades, siempre esclavos por estos aparaticos, computadores, celulares, que si bien nos han servido para comunicarnos y para hacer otra cantidad de cosas muy positivas para la humanidad, también nos han convertido de una u otra manera en esclavos. Y aparte de eso, estamos viendo lo que estaba comentando Adrián Salvucci, nuestro invitado el día de hoy desde Argentina, sobre cómo los medios masivos de comunicación se encargan de difundir lo que a ellos les interesa que nosotros recibamos, esconder lo que no les interesa que conozcamos, porque parece que siempre imponen una línea editorial, esto parece es un libreto. Están todo el tiempo bombardeando los medios radio, prensa, televisión, los medios escritos con el tema de hay que aprobar las drogas. Perdimos la lucha contra las drogas, hay que aprobarlas. Si ustedes lo escuchan, lo dicen en Colombia, lo dice Fernández en Argentina, lo dice Macron en Francia, lo dice Biden en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos quieren mantener esclavos, controlados y drogados. Y así obviamente es mucho más fácil manipularlos, ¿o no, Adrián? Absolutamente coincido plenamente con lo que tú acabas de decir, y fíjate vos que está, pero hay que leer entre líneas, por así decirlo, en toda la obra de Fulcanelli, pero muchas obras de otros grandes genios también. Él se dedicó a analizar la geografía, la arquitectura de determinados templos llamados góticos, que inclusive en francés se dice el art got, el arte gótico, por las ojivas góticas. Pero el francés, al revés que el castellano, incluso el inglés y el alemán, es un idioma que no se pronuncia como está escrito. El castellano lo pronunciamos como lo escribimos. El alemán también en gran medida, pero el francés no. Lo que está escrito y lo que se dice es totalmente
puede ser igual o puede ser distinto. ¿Y por qué él usa de eso? Porque dice, la palabra arte gótico en francés también implica el argot. ¿Y el argot qué es? Es un idioma simbólico que se puede utilizar para decir una cosa, digamos, en forma exotérica, pero significar otra esotéricamente. Entonces el argot, el arte gótico, también se utilizó como una forma de transmitir conocimientos herméticos, entre otras cosas, sin que las autoridades eclesiásticas se dieran cuenta. A lo sumo iban a decir, ¿qué habrán querido decir con esto? Y justamente las escuelas en las cuales se inspiró Fulcanelli, que fueron los grandes maestros que construyeron las catedrales, no andaban diciendo, esta la hice yo, esta la diseñé yo, no se saben los nombres, se saben que eran escuelas, logias, cofradías masónicas en el sentido antiguo de la palabra. Algunas de las grandes catedrales, notablemente la de Amiens, notablemente la de Reims en Francia y notablemente la de Chartres, en el cruce de la nave principal y el transepto que formaban una cruz cristiana, solían poner un laberinto, porque dicen que el camino alquímico, el camino hacia Dios, el camino hacia la sabiduría es lento, es pausado, no es para cualquiera y requiere gran esfuerzo y mantenerse muy despierto. Por eso la invitación era caminar por el laberinto que viene de la antigua Creta. La mitología dicen que Dédalo, que era un gran arquitecto de la antigüedad griega, construyó un laberinto para mantener encerrado a un monstruo terrible que se llamaba el Minotauro, y que el Minotauro exigía que vinieran jóvenes de Grecia y se los comía. Y no podían, y si llegaban a sobrevivir no podían salir porque se perdían adentro del laberinto. Entonces Teseo, uno de los héroes de la antigüedad griega, logra entrar al laberinto y matarlo al Minotauro para que no siga comiéndose o matando a los jóvenes griegos, pero tiene que salir. Y una mujer, siempre el valor fundamental de la mujer, que se había enamorado de él, justamente le da el secreto para poder salir del laberinto. ¿Cuál es? Bueno, poner un hilo, el avanzar, y después cuando quiere salir, todo lo que tenía que hacer es seguir el hilo. ¿El hilo de quién? El hilo de Ariadna, que es esta dama que se enamoró de Teseo, el héroe que mató al Minotauro y después logró salir. Y vuelvo otra vez al idioma hermético. Ariadna es una forma también de expresar, es el origen de la palabra iron, o sea, hierro, o sea, lo magnético, lo que te guía a través de las particularidades de un determinado metal. Y también Ariadna, de ahí viene la palabra araña. Son todos juegos de palabras que el arte gótico lo hace permanentemente, que solo lo van a entender, no digo los sabios, los despiertos, los que se toman el tiempo para entender, y no estos científicos modernos que quieren resultados ya, porque son billones de dólares. Rocía, son millones de dólares, necesitamos hacer plata. Y ese es el otro secreto, con esto redondeo, de toda la obra de Fulcanelli, y es no mirar ahora quiero hacer oro para llenarme de plata, ahora sí tengo 10 millones de dólares y te paso a buscar por Colombia y vamos, qué sé yo, juntos a hacer una gran fiesta. No. Justamente la idea de lo antiguo es tomarse el tiempo, ver las cosas en perspectiva, que es lo que hace en toda su obra nuestro amigo Fulcanelli, y verla a través, justamente, despertando la sabiduría y saber que sí se pueden transmutar los metales, pero no a las trompadas. La naturaleza sí te entrega sus secretos. Y esto por eso que muchas de estas obras son manifestadas en obras que hablan de el amor entre hombre y mujer, Romeo y Julieta, Tristán y Isolde, etcétera, etcétera, porque justamente no es a través de la violencia, sino a través del amor recíproco con la naturaleza. Hay muchos secretos que hoy a la gente se le escapan por completo. Y así agrego algo de un tema que para mí es fundamental, que es la obra de Wagner, porque Wagner luego, Ricardo Wagner, escribió esta magnífica obra del Anillo de los Nibelungos que explica cómo nació el mundo y la tragedia de la humanidad y cómo va a terminar en la destrucción total, en el ocaso de los dioses, en el incendio del planeta entero. Luego escribió su última obra, que se llama Parsifal,
que se basa sobre una obra de un cantante, un trovador, por así decirlo, alemán del siglo XII, que se llamaba Wolfram von Eschenbach, que escribió el Parsifal original, donde dice que en la búsqueda del Grial, el Grial es una piedra, es la piedra filosofal, es la piedra de esmeralda sobre la cual el antiguo Tot en Egipto escribió su tabla esmeraldina, los secretos del universo. Y en esta obra, que es la última que compuso Wagner, justamente es la búsqueda del Grial para unificar y volver a unir, enderezar el eje del mundo, porque se ha robado la lanza. Había dos objetos sagrados: el Grial, que recogió la sangre de Cristo en la cruz, y la lanza que usó un soldado romano, Longino, para penetrar entre la tercera y la cuarta costilla, para que quedara muerto en ese momento, porque habían mandado del Sanedrín una comisión para romperle todos los huesos, porque no podía morir en el viernes, tenía que morir antes de que saliera la estrella. Entonces los judíos mandaron a alguien para matarlo a palos limpios a Jesucristo. Y la profecía diría: lo mirarán a aquel que no le romperán los huesos. Entonces querían demostrarle que este no es el Mesías. Y este soldado se inspiró y lo mató antes que llegara la comisión maldita del Sanedrín. Esta obra es muy interesante, y es la única obra de Wagner que no termina. Todas las obras de Wagner terminan en se mueren todos, bueno, el mundo se acaba, Tristán y Isolda, muere Tristán y muere Isolda, todo termina mal. Pero Parsifal termina abierta. El mundo estaba desequilibrado. Como en punta, ¿no? Como en punta. Exactamente, y deja preparado, bueno, el orden. Esta es la base para el orden, con lo cual podríamos decir que si el Anillo del Nibelungo nos describe cómo ha de terminar el mundo, y hoy estamos justo ahí, de esto nos vino a alertar Fulcanelli, Parsifal es la obra que nos dice: ¿y el futuro qué será? Y el futuro, acá lo tiene descrito, y fue tan importante en la vida de Wagner que terminó de componer Parsifal, se encargó de hacer la primera representación, que lo hizo en su teatro en la ciudad de Bayreuth, en Alemania, y a las pocas semanas que hizo, se murió. Misión cumplida. O sea, lo ato porque son cosas que aparentemente... No, es que todo conecta, querido Adrián, todo. Pero para que todo conecte, y tú lo sabes porque vos sos una gran observadora de esas cosas, hay que tomarse el tiempo, la calma, para ver la cosa holística y empezar a ver las conexiones. Es como cuando tú quieres entender a algo mirándolo muy de cerca y no lo entendés. Es como las pinturas que hacían los franceses, las impresionistas. Si tú te acercas demasiado a un cuadro impresionista, decís: esto es una porquería, puntitos, no entiendo nada. Pero si tomás distancia, te sientas a la distancia exacta, decís: ahora entiendo. Porque lo que parecían puntitos, sin ton ni son, en realidad es un hermoso cuadro de Renoir o de algún gran pintor impresionista francés. Es que en medio de todo esto tan valioso, querido Adrián Salvucci, que usted nos acaba de exponer, pasan por mi mente muchas cosas con las que hemos crecido, con las que hemos vivido en la humanidad en sus distintas épocas, de las que hacemos parte, que nos venden como una cosa, pero es otra, y nosotros sin querer hacemos parte de esas dinámicas. Entonces vamos a sitios turísticos que nos ofrecen como una cosa, pero que en realidad tienen otra simbología. Participamos de ciertos rituales que nos venden de una manera, pero resultan ser otra. Y hablo puntualmente, por ejemplo, de ese juego de la oca, ahora que usted lo mencionaba, cuando hablaba de estos laberintos, de estos caracoles, y recuerdo precisamente, además porque la televisión española es un juego muy conocido en la televisión, ¿no? Y la gente sale y menciona el juego de la oca, pero la gente no tiene ni idea precisamente de este tablero en forma de caracol que tiene 63 casillas. Volvemos con la numerología, precisamente con los masones y con todo esto, en donde dependiendo de la casilla en la que usted caiga, o avanza o retrocede. Es ese juego en el que nos han venido metiendo. La misma peregrinación de Santiago de Compostela tiene que ver con las iniciaciones de todas estas cosas, pero que a nosotros nos venden como algo distinto, ¿no? Uno lo toma como algo espiritual, algo reencuentro, y es un camino de iniciación que tiene que ver precisamente con todo lo que habla la obra de Fulcanelli. Y precisamente hay que destacar que cuando usted habla del misterio de las catedrales, no podemos dejar de lado
que cuando él habla de estas catedrales, resalta que están alineadas con los astros, ¿no? O sea, la construcción de las catedrales no fue porque sí o porque me gusta este lugar y compro este terrenito y aquí hacemos estos con estos dibujitos y estos diseños. No, todo tenía una razón de ser. Y aparte de eso, no podemos dejar de lado que Fulcanelli, según se destaca, escribía todas sus obras desde un escenario que fue calificado como la cualía. Y esa cualía precisamente tiene que ver con las cualidades sensoriales, subjetivas, cognitivas del ser humano. No todo el mundo está en la capacidad de poder escudriñar y de entender las cosas siempre y cuando no se abra en su mente, como dice Adrián desde siempre, también utilizando esta frase de utilizar el cerebro propio, ¿no? Dejarnos de estar afectando y de estar contaminando por todo lo externo y empezar a pensar y analizar desde lo que nosotros podemos ver y no desde lo que los otros quieren decirnos que veamos y que entendamos. Son cosas que me llaman la atención. Y también, Adrián, para cerrar este tema, porque nos podríamos quedar muchísimo tiempo hablando de Fulcanelli, hablemos precisamente. Yo siento mucha relación con el tema de las prácticas de los egipcios. Es que uno sintiera que los egipcios entonces nunca han dejado de gobernarnos. Los egipcios están presentes en absolutamente toda la vida, desde sus rituales hasta este momento. Absolutamente, y justamente hay que juzgarlo bien a todo lo que fue la civilización egipcia en sus distintas etapas, porque tuvo etapas buenas y etapas malas. Así es. Egipto es un caso raro. Empieza extremadamente avanzado y desarrollado y va decayendo paulatinamente, inclusive en su capacidad de levantar monumentos. Las grandes pirámides, los principales documentos monumentos no son los más recientes, donde acumularon capacidad arquitectónica, son los más antiguos. Y ya que hablamos de los más antiguos, por ejemplo, no solo la pirámide de Sáhara, que tiene uno de los secretos más importantes, que es de la tercera dinastía, las tres grandes pirámides conocidas, que son las de Gizeh, son tres grandes pirámides de la cuarta dinastía. Estamos hablando, se supone, en tiempos históricos actuales, pero yo no creo en los historiadores, y justo delante estaría esta esfinge, que todos sabemos que la esfinge, en realidad, por más que tenga cabeza de hombre, probablemente alguno, puede que haya sido uno de los faraones, si tú miras todo el monumento, verás que tiene las garras, el cuerpo que está desgastado por agua, digamos, el cuerpo, pero la cabeza es muy pequeña, es una cabeza humana muy pequeña, porque pareciera, muchos suscriben esta teoría, que en realidad la cabeza original era de un león y era mucho más grande, y que algún faraón dijo, no, león no, escúlpenla de vuelta y pongan mi bello rostro, y así quedó. Pero si fuera de que en realidad la cabeza original era de león y atrás estaban las tres grandes pirámides que conocemos, la de Crefen, la de Khufu y Miserano, estaríamos hablando de un monumento de la era de Leo. Y la era de Leo fue hace 12.600 años, según la precesión de los equinoccios. Y ahora que está por empezar Acuario, cuidado, porque Acuario, que empieza ahora, todavía no tiene una fecha determinada, porque es una fecha kairos, no es una fecha cronológica, tiene como oposición a la era de Leo. Es para tenerlo muy presente, de la misma forma que el cristianismo, basado sobre el símbolo del pez, esto lo elabora Carl Jung de una forma magnífica en su libro que se llama Aion. Aion es el dios romano del tiempo, donde justamente la simbología del pez aparece una y otra vez relacionada con Cristo y los cristianos. ¿Cuál es la constelación que está exactamente enfrentando a Piscis, que es el pez? La constelación de Virgo. ¿Y cuál ha sido uno de los grandes símbolos de todo el cristianismo? La Virgen María. Por eso hay que ver y comprender que los antiguos tenían no cosas que nosotros no conocemos, sino que entendían las cosas mucho mejor, porque tenían la sensibilidad, más allá de que tuvieran la ciencia, más allá de que hicieran grandes tratados, tomos de cómo levantar un edificio de 110 pisos, no importa. Lo interesante es, y esto lo descubrió un belga y un inglés, que si uno mira las tres grandes pirámides, mira la Esfinge y mira otras pirámides que están alrededor, y después te ponen una fotografía de la constelación donde está el Sirio, verá que las tres pirámides coinciden con lo que es el cinturón
de Sirio, el cinturón de ese conjunto de que es el cazador, y las demás pirámides coinciden también con determinadas estrellas, con lo cual podríamos decir que en Egipto volcaron esa constelación, que la conocemos como Orión, la volcaron sobre el desierto, pero no fueron los egipcios históricos, esto viene de muchísimo antes. Y dame 30 segundos nada más para agregar el siguiente punto que creo Pero muy claro, importante. Adrián. Donde cuando hablábamos de la cruz cíclica de Endaya, en el sur oeste de Francia, ese era uno de los puntos de partida que tenían los franceses que iban a Santiago de Compostela en la Edad Media. Y el otro punto de partida era al norte de Barcelona, y al norte de Barcelona aún hoy sigue existiendo el castillo de, estaba la zona de los Pirineos, y estaba uno de los castillos que se llamaba de Montsalvat, que en realidad se refería al castillo del otro lado, el lado francés, de Montsegur, y de ahí partían también a la peregrinación a Santiago de Compostela, y en el Parsifal de Wagner, los caballeros del Grial, los caballeros de Parsifal, que es la versión germana y francesa de este mito del rey Arturo, justamente estaban en un castillo en los Pirineos, que estaban enfrentando y defendiendo la fe cristiana en contra de los paganos, por así decirlo, que eran los islámicos en ese momento. Todas estas cosas lo que conviene es mirarlas, leerlas, atarlas donde corresponde, porque de ahí sale mucha sabiduría. Y lo último que digo, y no digo nada más, la gran ventaja de Wagner es que es una música muy difícil de compenetrar, es una música muy difícil de recordar e incluso de entender. Pero una vez que uno dejó que los sones del Anillo del Nibelungo, por ejemplo, o del Parsifal, entren en nuestro sistema nervioso, y si uno tiene el ADN correcto, indicado, que tenga el karma correcto, esas obras, en mi caso al menos, abren la capacidad de comprensión ya no tanto del cerebro izquierdo, que es el lógico, sino del cerebro derecho, que es el logístico, y probablemente sea el verdadero asiento del alma humana. Ay, Adrián, tanto por seguir descubriendo, tanto por seguir conectando, pero sin lugar a dudas, este tema de Fulcanelli hoy queda más vigente que nunca, y podemos tal vez entenderlo. Seguramente en otro momento no lo entenderíamos como lo estamos entendiendo el día de hoy. Y para los que precisamente de nuestros online oyentes, online televidentes, tienen como esa curiosidad de descubrir ese lienzo, esa obra de la que estamos hablando, de este último libro de Fulcanelli, de El fin de la gloria del mundo, les recuerdo que este cuadro está en un hospital de la Santa Caridad en Sevilla, que es del artista Juan de Valdés, y esto data de 1672, para los que son curiosos y de pronto se pegan su pasadita por Sevilla, España, porque precisamente Fulcanelli en su obra plasma como visitaba mucho de seguido España, ¿no? Entonces, péguese la pasadita por allá y seguramente va a entender por qué inspiró tanto a Fulcanelli esto de el fin de la gloria del mundo, hablando de ese equilibrio, esa balanza entre ni más ni menos, entre excesos, pecados, virtudes, entre muerte y resurrección. Y tal vez podríamos comprender como conclusión, mi querido Adrián Salvucci, que habla precisamente de cómo el objetivo de este actual mundo es alcanzar esa nueva edad de oro, ¿no? Esa nueva edad de oro de la que muchos vienen tratando de descubrir, de los que quieren muchos tener como la inmortalidad, ¿no? A partir de esa piedra filosofal, y tal vez también acabar con la actual civilización, sobre todo esta civilización occidental que lo estamos percibiendo cada día más cerca, y acelerar definitivamente un proceso degenerativo, como quien dice, un futuro catastrófico que para nada va a beneficiar a la humanidad, querido Adrián. Es verdad, es absolutamente verdad, y solamente agregaría que otro filósofo francés, René Guénon, ya en el siglo XX, escribió una obra magnífica que era El reino de la cantidad, donde él decía que el drama hoy en día, ya en el siglo XX, era que la cantidad es mucho más importante que la calidad. Y lo vemos hoy, donde inclusive no es casualidad que la humanidad se haya reproducido en forma exponencial. Quizás es una forma de la humanidad de saber de que se viene un gran cataclismo y vamos a hacer que haya la mayor cantidad de gente para que algunos, aunque sean unos pocos, puedan sobrevivir y reiniciar todo. Y agregaría algo por si te interesa, como a mí, Wagner Pero realmente claro,
es un tema muy interesante. Yo escribí hace muchos años una obra que no está terminada, pero no importa. Está lo suficientemente terminado como para que pueda servirle a algunos, que se llama El profeta de la edad de hierro. Una interpretación junguiana, aludiendo a Carl Jung, de las dos obras que he mencionado de Richard Wagner, El anillo del Nibelungo y Parsifal. El que lo quiere, que me mande un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com, porque está agotado ese libro, pero con todo gusto se lo comparto. Pues querido Adrián, muchísimas gracias. Y para cerrar nuestro espacio del día de hoy con el numeral Fulcanelli, haciendo el recorrido sabio, escudriñándolo de una manera, solamente de un experto y conocedor como es el gran Adrián Salbucci desde Argentina, hay que destacar una cosa, Adrián, si me lo permite, y es que definitivamente en este último libro de él, que apareció en el 2001, este libro de El fin de la gloria del mundo, para muchas personas que dicen o se preguntan, pero ¿qué era lo que estaba tratando de transmitir Fulcanelli? Que ya se los estamos tratando de resumir, es tal vez también tratar de mostrar ese secreto alquímico considerado el más importante de todos los tiempos, esa palabra perdida que es la que siempre han manejado los alquimistas, y es encontrarse definitivamente desde la transmutación, luego piedra filosofal y luego la inmortalidad. Es sabio todos estos procesos, pero qué peligrosos cuando terminan en manos de sedientos de control y de poder. Adrián Salbucci, como siempre, ese abrazo enorme hasta Buenos Aires, Argentina. Recomendación para nuestros online oyentes, online televidentes, que están inquietos con todo este programa, con todo este tema que es completamente maravilloso, que a uno lo contagia y que lo inspira a seguir escarbando y escudriñando más allá para entender los tiempos por los que estamos viviendo y para despertar esa conciencia. Léanse toda la obra de Fulcanelli. Hay que leerse El misterio de las catedrales, hay que leerse Las moradas filosofales y obviamente El fin de la gloria del mundo serían nuestros libros recomendados el día de hoy con este gran especial con el escritor y analista geopolítico Adrián Salbucci desde Argentina. Como siempre, bienvenido una y mil veces más, Adrián, a este su espacio Despertando Conciencia. Besito y abrazo hasta Argentina. Gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Ustedes, conéctense como siempre, próximo miércoles 8 en punto de la noche, hora Colombia, en esto que es Despertando Conciencia, en un nuevo programa. Y recuerden, seguir a Adrián, seguir también a Quique Romero, seguir sus espacios de radio, su canal de YouTube. Y recuerden también seguirnos en nuestro canal Rocío Adrián Oficial y obviamente a través de nuestra emisora E-Radio Global, conectando desde Canadá, Pakistán, México, Argentina y Colombia. Que el Dios en el que yo creo los bendiga siempre. Y recuerden, para dejar de ser esclavos hay que pensar con cerebro propio. Hasta pronto.